Bendiciones, queridos amigos, gran familia de las naciones, seguidores de su programa Sal en la Llaga. Hoy debemos poner la sal en la llaga, exactamente en la llaga. Porque muchas veces creemos que podemos vivir la vida cristiana de una manera acomodaticia. Algunos dicen plástica, otros dicen light. Y quien la viva más fuerte, más apasionada, más entregada, les censuramos diciéndoles que son fanáticos, es que son legalistas. ¿Cómo será esto? Bueno, hoy vamos a tocar en Sal en la Llaga dos palabras, espirituales o naturales. Estas dos palabras describen cómo hemos de vivir nuestra vida con Dios, cómo hemos de vivir nuestra vida espiritual. Algunos dirán la vida religiosa. Y para esto tenemos que hacer una salvedad y una aclaración a los miles y miles de seguidores de nuestro Facebook. Y es que a veces creemos que todos los que nacemos como seres humanos somos hijos de Dios. Es una idea que pulula desde siglos atrás, pero no es así. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, hablando Juan el profeta y apóstol de la venida de Jesús y su manifestación en la tierra, Juan dice que Jesús vino a los suyos, vino a cumplir en primera instancia su propósito con los israelitas. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es que la Biblia describe varias formas de ser hijo de Dios. Número 1 dice en la genealogía de los primeros hombres, Noé, hijo de tal, hijo de cual, y llegamos entonces a Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán es el único mortal al cual se le puede llamar hijo de Dios por creación. Dios lo creó y Dios lo llamó su hijo. También Dios menciona en la Escritura a los ángeles creados como hijos de Dios por creación, ángeles, seres espectacularmente espirituales. Pero cuando se refiere a los mortales, no nos dice que todos por nacer humanos somos hijos de Dios, sino que aquellos que creemos en el nombre de Jesús, aquellos a quienes se nos predica el Evangelio o leemos o conocemos del Evangelio, le abrimos la puerta del corazón a Jesús y a su sacrificio en la cruz. Lo dejamos que Él sea nuestro sustituto en la cruz, que Él pague el precio por nosotros, cosa que ya pagó, y entonces aceptamos su sacrificio como el que nos limpia de todo pecado y le permitimos al Espíritu Santo entrar en nosotros y darnos vida, porque nacemos concebidos en maldad, nacemos concebidos bajo la naturaleza de Adán y bajo la cobertura de esa falla garrafal del primer hombre que representó la humanidad, y por lo tal condenó a todos los mortales a muerte por el pecado hasta que no hubiese un redentor que nos rescatara y hasta que no hubiese un precio que se pagara por nuestros delitos y pecados. Jesús es el redentor que Dios envía. Jesús es el que paga el precio por los mortales con su sangre y que Dios Padre acepta como juez supremo, que ese es el mejor pago, y acepta que todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que le acepte como el Señor y Salvador de su vida, recibe el perdón de sus pecados, le sea imputada su justicia y que con su sangre todas sus iniquidades y sus delitos y sus pecados sean borrados y su nombre sea escrito en el libro de la vida, y que además de eso se active en él la vida de Dios. Es como una resurrección interior. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que a todos estos que creen en Jesús, Dios les da la oportunidad gloriosa de ser llamados hijos de Dios. Y para eso sella este pacto y esta obra redentora gloriosa, también dándoles el espíritu de adopción por el cual internamente clamamos y decimos: Abba Padre, papito mío, Dios mío, Señor mío. Y es que cuando recibes el mensaje de la fe y de la palabra, definitivamente algo te ocurre adentro.
Jesús lo describe en Juan 3. Nos habla de su encuentro con Nicodemo cuando vino a hablar con él acerca de la grandeza de Jesús. Y Jesús se enfocó en la necesidad de un gran líder religioso. Eso lo que enseña es que la religión no te salva. La religión no te hace mejor que otros en cuanto al camino de salvación. Y Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. El hombre creyó que ¿cómo haría para volver a entrar al vientre de su madre? Jesús le dijo: no, estás equivocado. Una cosa es nacer de la carne, nacer de forma natural desde el vientre de tu madre siendo un pequeño bebé. Y otra cosa es nacer por el Espíritu, nacer de nuevo, nacer internamente. Y eso es lo que nosotros recibimos, ese nuevo nacimiento, cuando aceptamos y proclamamos el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú no has aceptado a Cristo, ¿qué es lo que te queda? Te queda entregarle la vida. Por eso Pablo dice: cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Si la crees en tu corazón y la proclamas con tu boca, con tu corazón lo aceptas a Jesús como Señor, aceptas su sacrificio y eres perdonado, y con tu boca lo confiesas, eres salvo y empiezas a ser parte de la familia de Dios. Y entonces puedes vivir tu vida espiritual de dos maneras: de la manera espiritual o de la manera natural. De la manera espiritual es que puedes vivir una vida de devoción a Dios, una vida de adoración ardiente, una vida de oración constante, una vida como un evangelizador, un ganador de almas, apasionado por los perdidos, por la gente sin Dios. Eres una persona de iglesia, una persona de congregación, una persona de alabanza, una persona de principios, una persona que se mueve por los valores de la palabra, una persona estudiosa de la Escritura. Y entonces eso se va metiendo en tus fibras y te va haciendo una persona de convicciones, una persona recta, una persona que se aparta del mal camino, una persona que rehuye las provocaciones y las tentaciones. Esa es la persona espiritual, la que aceptó a Jesús, le entregó su vida y quiere vivir rectamente para Él y santamente. Pero hay algunos que aceptan al Señor, sí, lo hicieron con convicción, nacen de nuevo, pero no quieren consagrarse, no quieren orar, no quieren ir a las congregaciones, no quieren alabar a Dios, no quieren adorar, no quieren dar sus diezmos, no quieren dar sus ofrendas, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la palabra y quieren vivir una vida normal, llena de placeres mundanales, sin los compromisos con Dios. Entonces es una persona, sí, es creyente, sí, a veces asiste a la iglesia, sí, a veces ofrenda, sí, a veces da sus diezmos, pero no vive ante el ojo del vecino, ante el ojo de los demás, como si fuera un creyente espiritual. Y es que la Biblia nos lo pone de esta manera. Pablo el apóstol, hablando en el libro de los Gálatas de estas situaciones, nos dice: digo pues, es una exhortación, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que Pablo no le está escribiendo a pecadores, no le está escribiendo a ateos, a hombres o mujeres sin Dios, le está escribiendo a los Gálatas, la iglesia de Galacia, le está escribiendo a gente que se congrega, gente que se reúne, gente que estudia la Escritura. Le dice: no andéis satisfaciendo los deseos de la carne. Eso significa que hay mucha gente que puede ser parte del pueblo de Dios, puede ir a una congregación, puede asistir con su familia, pero puede estar viviendo deseándole la satisfacción de la carne constantemente a su ser interior. Pablo dice que andemos en el Espíritu, hace la diferencia. Hay unos que andan en el Espíritu y otros que andan satisfaciendo los deseos de la carne. Y aquí vea lo que dice Pablo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, el deseo de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal, de seguir los dictados de la carne, los apetitos, los placeres, lo que nos rodea, las provocaciones, es contrario a caminar en el Espíritu, a caminar una vida espiritual llena de la abundancia de la fe y de la comunión con Dios. Por eso Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, cuando hay gente espiritual que se quiere consagrar, dedicar, buscar de Dios, hay otros que les molesta
porque es contrario a ellos. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si somos guiados por el Espíritu, no tenemos necesidad de preocuparnos por cumplir ciertos preceptos como lo hacen algunos. Y dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí Pablo describe cuáles son las cosas que hace un hombre natural, por no decir carnal, un creyente carnal, natural, que no le gusta consagrarse. Pablo dice, estas son las obras de la carnalidad: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esto lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al versículo 21. Y lo voy a repetir porque no quiero que quede ninguna duda. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo nos presenta una gama de cosas que practica la gente, que se va alejando de Dios, que se va olvidando de Dios, y dice, no creáis que vas a tener gran herencia en el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo. Mas ¿cuál es el resultante de andar en el Espíritu, de buscar a Dios, de consagrarse, de dedicarse, de amar la santificación? Pablo dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo no solo dice, no digamos, yo soy un buen creyente, yo soy un cristiano, yo soy espiritual, yo soy hijo de Dios, sino que si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, demostrémoslo. Jesús lo decía, por sus frutos los conoceréis. Nosotros conocemos al buen cristiano, al verdadero cristiano, por la forma en que vive, por la forma en que se conduce, por la forma en que negocia, por la forma en que lleva semana a semana su vida y la de su familia. Qué serio es que en un programa como este Dios nos confronte y Dios nos diga, ¿cómo estás viviendo, muchacho? ¿Cómo estás viviendo, familia? ¿Estás viviendo por la carne? Porque las obras de la carne son manifiestas: celos, pleitos, disensiones, contiendas, hechicerías, brujerías, idolatrías. ¿O están caminando en el Espíritu, santificándose y consagrándose? Porque esto también es evidente. Si viven en el Espíritu, mostrarán el fruto del Espíritu, que es amor, fe, templanza, benignidad, bondad, amor. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Mas el asunto aquí es que Pablo dice, quienes practican las obras de la carne, quienes viven sujetos a la carne, que viven una vida natural, no piensen que tendrán gran herencia en el reino de los cielos. Mas los que viven en el Espíritu serán bendecidos por Dios, y la herencia de los cielos les esperará siempre. ¿Cómo estamos dispuestos a vivir? ¿O cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿Natural
o espiritual, o quizás todavía alguno de los que me ve ni siquiera le ha rendido al Señor su vida, ni siquiera ha reparado que Dios le anda buscando, que Dios le ha estado predicando el evangelio aún en esta ocasión por este predicador, o tal vez por algún panfleto, por algún libro, por algún compañero, por algún amigo, por algún programa de radio, de televisión que en forma furtiva o casi así intempestiva lo pudiste ver y lo quitaste, pero te quedó la semilla. Tú necesitas rendirle la vida a Dios. Tú necesitas detener ese caminar en pecado y en fiestas y en orgías y en cosas semejantes, porque no heredarás el reino de Dios. Y si tú ya le diste la vida al Señor y no has tomado reparo de que tu vida no va bien, que no te están comportando como un hombre o mujer espiritual, necesitas hacer un alto en el camino y reconsagrarte para Dios y comenzar a caminar según dice la palabra. Y si alguno que me mira y me oye está caminando espiritualmente, santificado, consagrado, pues qué buen momento para consagrarnos más, dedicarnos más. Ya lo dice el Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía; el que es puro, purifíquese todavía. Que no nos durmamos, que no dejemos de hacer lo que estamos haciendo bien, para que no nos sorprenda la maldad, las trampas del pecado y nos saquen del buen camino. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Espiritualmente o naturalmente? Yo decidí hace muchos años dedicarme a Dios y vivir espiritualmente. Y los resultados o el fruto de aquello ha sido maravilloso para mí, para mi familia, para mis hijos, hijas, para mis nietos y nietas ahora, y para aquellos a quienes yo puedo bendecir y con quienes puedo compartir la palabra. ¿Cuál será tu decisión? Que entre tú y Dios se resuelvan, pero resuélvela pronto. Yo esperaría que resuelvas vivir un 2021 espiritualmente bien. Vamos a tomar la decisión entre lo natural o lo espiritual, y nos iremos por lo espiritual. Vamos a tener un 2021 lleno de espiritualidad, para tener un 2021 lleno de la bendición de Dios. Que el Señor le bendiga, familia, que todo esto les ayude para que en este fin de año puedan reflexionar y encomendarse en las manos de Dios, porque está escrito: encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará. Nos oímos y vemos mañana en Sal en la Llaga.